Ahora que ya conoces el valor y la estructura gramatical de la oración, podemos hablar sobre su clasificación. La gramática tradicional divide el estudio de la oración en dos partes, denominando a la primera oración simple y oración compuesta a la segunda. La oración simple es aquella que posee un solo sujeto y un solo predicado. Por ejemplo, Horacio estudia filosofía. Se pueden clasificar según el modo o sentido del verbo y por la índole o clase del verbo. En la primera clasificación encontramos las oraciones aseverativas, que afirman o niegan un hecho o su posibilidad empleando verbos en modo indicativo o potencial. Por ejemplo, la aceituna produce aceite. Y yo iría al teatro. Las desiderativas, que expresan un vivo deseo y emplean signos de admiración. Por ejemplo, ojalá logre sus deseos. Las imperativas, cuando emplean el verbo en modo imperativo y expresan mandato, orden, exhortación o ruego. Por ejemplo, perdóname, Dios mío. Las admirativas, que expresan asombro y usan verbos en modo indicativo o potencial. Por ejemplo, qué bella está la noche y ¿qué habrá hecho, Dios mío? Las interrogativas, que expresan un cuestionamiento, duda o incertidumbre. Por ejemplo, ¿dónde nació Bolívar? O ¿será posible? Y por último, las elípticas, que callan algún elemento. Por ejemplo, sí, señor, asistiremos. De otro lado, las oraciones simples, por la índole o clase del verbo, se clasifican de la siguiente manera. Oraciones atributivas o copulativas, que se construyen con los verbos copulativos ser, estar, parecer, y cuyo atributo tiene carácter adjetivo. Por ejemplo, Tomás es rubio. Y las oraciones predicativas, que son oraciones de predicado verbal, en las que el núcleo del predicado no es un verbo copulativo y se puede completar su significado con uno o varios complementos. Por ejemplo, Ana escribe una carta. Ahora pasemos a las oraciones compuestas. Estas pueden definirse como aquellas oraciones que se forman por la unión de dos o más oraciones simples y que por lo tanto utilizan dos o más verbos. Por ejemplo, este es el profesor quien hizo la traducción del discurso, donde se puede ver que la primera oración principal, este es el profesor, se une a la oración dependiente, quien hizo la traducción del discurso. La unión de las oraciones se efectúa mediante tres procedimientos. El primero, de yuxtaposición, cuando la unión se expone con nexos que son signos como la coma o el punto y coma. Por ejemplo, Juan llamó ayer por teléfono a su novia. Ana no estaba en casa. El segundo, de coordinación, cuando las oraciones se unen por medio de conjunciones. Por ejemplo, Ramón es pintor y Luis es escultor. Y el tercero, de subordinación, cuando las oraciones se unen mediante el uso de pronombres relativos o por adverbios. Por ejemplo, un chico que nació en Argentina llegó ayer mientras estaba nevando. Podrás encontrar mayor información sobre este tema en el libro de la Biblia de la Gramática de Lexus. Y si quieres repasar nuevamente esta lección, recuerda que en cualquier momento podrás acceder a esta clase 7 desde el menú principal.